Reportajes en Ahora Noticias. Bien, por estos días una importante excavación se realiza en el centro de la capital y dependiendo de los hallazgos, sus resultados podrían incluso... Reportajes en Ahora Noticias. Bien, por estos días una importante excavación se realiza en el centro de la capital y dependiendo de los hallazgos, sus resultados podrían incluso cambiar algunos importantes pasajes de nuestra historia nacional. Ahora Noticias accedió en exclusiva a los trabajos arqueológicos que demostrarían que Santiago se habría fundado sobre los vestigios de una ciudad de origen inca. Una investigación histórica y también controversial en el reportaje de Jessica Bahamondes y Rodrigo Espinosa. En plena Plaza de Armas de Santiago fue abierto un umbral que permite un verdadero viaje en el tiempo. Es una excavación en el patio del Museo Histórico Nacional de un equipo de investigadores que procura llegar al suelo de la época anterior a la llegada de los españoles, donde se cree se conserva aún oculta la ruina de un importante edificio del Tahuantinsuyo, el Imperio Inca. Uno de los objetivos específicos es estudiar qué pasaba en torno a la Plaza de Armas, que de alguna manera la historiografía oficial de este país, desde Pedro Valdivia en adelante, ha dicho de que Pedro Valdivia fundó Santiago en un sitio eriazo, donde no había nada y como que introdujo una idea que es muy europeocéntrica, de que ellos aquí tuvieron que hacer todo porque no había nada. Desde su tesis de grado hace 40 años, el arqueólogo Rubén Steber se ha convencido de que nuestra capital, Santiago del Nuevo Extremo, como la llamó Pedro de Valdivia, fue fundada por el español aprovechando la estructura de un centro administrativo y ceremonial que los incas ocupaban aquí, al sur del Mapocho, en el exacto lugar donde hoy está la Plaza de Armas. Lo más probable es que la plaza era más grande aún que la actual, quizás un poquito más angosta, no sabemos, y rodeada de edificios, que todas las plazas incaicas eran iguales y tenían, digamos, callancas o edificios públicos rodeando en sus tres lados. Otros historiadores rebatieron las ideas de Steber, pero en los últimos años, en las remodelaciones y otras excavaciones, se descubrió evidencia que le fue dando la razón. Todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? Esto está sacado en cementerios cercanos a Santiago y todas estas piezas, si bien tienen formas incaicas, están decoradas con motivos de aguita. Entonces aquí se ve la fusión entre lo inca propiamente tal, la forma, y las poblaciones autóctonas de acá. El Inca se estableció aquí gracias a los diaguitas que facilitaron la entrada del Inca acá. En la misma ampliación del museo el año pasado aparecieron restos arqueológicos que confirman que existió en el centro un importante asentamiento inca. También se encontró cerámica cusqueña, o sea, del Cusco, ¿no? Así que eso demuestra más fehacientemente que aquí hubo un asentamiento incaico. Los hallazgos coinciden también con las crónicas españolas que señalan que el Valle del Mapocho era habitado por decenas de miles de indios, señoreados por un gobernador inca llamado Quilicanta, que según Steber era integrante de la familia imperial y que vivía justamente en la esquina de calle Puente y Catedral, donde hoy está el Correo, que también fue la casa del conquistador. El español, y esto es muy importante, se establecía en los lugares donde había personas que trabajaran. El español venía a ser señor, no venía a trabajar. Aquí había un contingente importante porque el Inca se había establecido aquí y había traído a mucha gente. Ya en el primer día de excavación, la trinchera comenzó a entregar indicios de tiempos pasados.
A unos 25 centímetros, en las cuadrículas 4 y 5 apareció un murallón completo de ladrillos coloniales, una estructura del Palacio de la Real Audiencia, el centro de justicia de la época, construido aquí mismo a fines del siglo XVIII y que nunca se había encontrado. Fue el primer uso del edificio, que también funcionó como sede del primer Congreso Nacional y Casa de Gobierno, antes que la moneda. Estamos investigando nuestra propia historia, estamos poniendo en contraste estos imaginarios que tenemos de la Fundación de Santiago, que tienen algo del autor, ¿no? Pedro Lira nos inventó una Fundación de Santiago muy limpia, muy lozana, aparece una figura, todos los conquistadores vienen de blanco, o sea, está muy limpio, un indígena sumiso, y probablemente todas estas investigaciones siempre nos hablan de otra evidencia. Si es hecha en Europa o en Panamá. La europea tiene una pasta que es clara. Claro. Esta es una pasta que es americana, pero puede ser panameña, porque la panameña se caracteriza por tener el azul sobre el blanco. También hay otros indicadores como la calidad del vidriado, y esta se ve como, bueno, entonces podríamos decir que puede ser una panameña. Sí, panameña. A poco más de 1 metro de profundidad, la trinchera arroja las primeras pistas claves para esta búsqueda. Esto ya es una cerámica inca y se nota por el diseño y por la decoración, engobe negro y rojo sobre engobe blanco. Primero, para mí es un misterio porque nadie lo descubrió antes, porque los datos estaban todos. Por ejemplo, cuando sale Pedro de Valdivia del Cusco, Vivar, que era el periodista que él traía, contrataba a un periodista que venía contando la historia bonita, porque no iba a contar la historia fea de Valdivia, Vivar escribe, Valdivia sale del Cusco a conquistar una ciudad como el Cusco a orillas del río nombrado Mapocho. No hay otro río Mapocho. El arqueoastrónomo Patricio Bustamante ha llegado a las mismas conclusiones que Steber, aunque observando el paisaje, el horizonte y los cielos de Santiago. Bustamante ve en el Valle del Mapocho un centro ceremonial y un observatorio dominado por el Huelén, el Cerro Santa Lucía, donde todavía se conserva una típica escalinata incaica. Probablemente es la última piedra inca visible en Santiago. Aquí se puede apreciar que la piedra tiene 1, 2, 3 escalones. En términos de la cultura inca, esto representa el mundo de arriba, el mundo del centro y el mundo de abajo. Es probable que aquí haya habido un espacio ritual, un espacio donde se pedía permiso antes de subir a la cumbre. En 20 años, Bustamante ha logrado medir que en los equinoccios y solsticios la salida del sol detrás de la cordillera proyecta sus primeros rayos de luz precisamente hacia el centro de Santiago, y que eso responde a un patrón de construcción que repite el diseño del Cusco, la capital del imperio. Cuando llegamos a la Plaza de Armas, nos dimos cuenta que calzaba con el patrón inca de construcción, y que probablemente esto era una cancha, ¿ya? En el sentido, la cancha es una palabra inca, que es un espacio abierto, un espacio ceremonial para ceremonias religiosas, civiles, una plaza. Pero además, la calle Catedral y la calle Bandera forma una cruz, con lo cual se reproduce el esquema de Tahuantinsuyu. Tahua es la división en 4. Está el Cerro Santa Lucía como cerro sagrado, equivalente al Sacsayhuamán en Cusco, pero además el río Mapocho tenía un brazo, y eso lo hace muy similar al Cusco. Y por eso nosotros hoy día llamamos a Santiago el Cusco del Mapocho. Hay que entender bien que no tiene la monumentalidad del Cusco, es más pequeño, es un centro administrativo pequeño, pero sigue el patrón de diseño del Cusco.
Ahora se cree que los españoles simplemente ampliaron el centro urbano que ya existía con un diseño que le copiaron a los incas. Bustamante cree que eso quedó en el secreto para justificar los costos de la empresa de conquista. Pero Valdivia, ante la necesidad de devolver la plata y no tener el dinero, quema las actas originales y hace actas nuevas, donde hace aparecer como que aquí no había nada. También fotógrafo de profesión, Patricio Bustamante construye escenas superponiendo imágenes actuales y de época para demostrar cuál era la visión del valle que se ha perdido con el crecimiento de la ciudad. Y en ese afán llegó incluso a diseñar la primera maqueta del emplazamiento inca del Mapocho. Los caminos de Chile eran los caminos indígenas. Primero mapuches y después inca. Y después llega el español y se instala en los mismos caminos que hace las calles que hoy día conocemos y le da nombre. Usando las imágenes fabricadas por el arqueoastrónomo, podemos revelar un pueblo perdido bajo el casco antiguo de Santiago. Un centro fantasma, diseñado para observar las trayectorias de los astros y los planetas, con calles alineadas hasta hoy por ese mapa ancestral. La calle Bandera era el camino del Inca, lo que se llama el Capac Ñán, ¿ya? La línea directa es Independencia, cruza por Bandera y sigue después por lo que era Gran Avenida. Si tú te paras ahí y miras hacia el oriente, cuando la luna llena coincide con el eje exacto de la calle, ellos podían entonces predecir un eclipse. Si bien es una calle, también es un observatorio. Tenemos en la Plaza de Armas el observatorio solar y aquí tenemos el observatorio lunar. Donde hoy está la Plaza de Armas, había, según esta idea, una explanada, una cancha con un Ishnu, un altar ritual en el centro, flanqueada al poniente por una callanca, una construcción que pudo también ser ceremonial y que estaba en el mismo lugar donde hoy se levanta la catedral. Y por calle Bandera llegaba el camino del Inca, seguía por calle San Diego y se proyectaba al sur por la Gran Avenida. En San Pablo, con Bandera, que es esta calle, había un tambo inca, donde probablemente llegaba el correo, descansaba el que venía corriendo y de ahí salía el correo hacia el centro de Santiago. Una gran población indígena vivía en la ribera norte, entre las faldas del Cerro Blanco y el San Cristóbal. El camino del Inca, el Capac Ñán, llegaba del norte por Avenida Independencia y cruzaba el río frente a la estación Mapocho. Cuando Pedro de Valdivia llega, piensa que llega después de un año de viaje y los mapuches y toda la gente de otras culturas que estaba instalada acá, se instala, no lo ataca, lo acoge. Se reúne con todos los caciques del lugar, pero además con Quilicanta, el representante del Inca. Desde ahí comienza su recorrido, desde ahí comienza a recorrer todo lo que había y ahí se empiezan a repartir el territorio. Y ahí planifican Chile. La propuesta de un antiguo centro urbano inca en el Mapocho se ha ido confirmando con el tiempo, demostrando que la historia oficial oculta detalles importantes de nuestro pasado. Y es interesante que una trinchera en un museo esté abriendo ese debate. Yo creo que lo mejor de todo es que la investigación está sucediendo ahora. No estamos leyendo la investigación, la estamos viendo. No sabemos cuál va a ser el resultado todavía, digamos. Cada vez Rubén tiene harta evidencia ya, pero todavía no vemos las conclusiones, digamos. Todavía no tenemos nada concluyente. Y eso, desde mi perspectiva, es muy atractivo. O sea, esto está en discusión. Para el museo y para el país sería muy interesante poder encontrar, por ejemplo, un muro inca acá abajo, o un piso ocupado por los incas, alguna cosa de ese tipo, yo creo que sería muy importante. La trinchera de exploración en el Museo Histórico Nacional seguirá abierta y a la vista del público aún por una semana más si es que no se encuentra la estructura que buscan los arqueólogos. Del otro lado de los muros, sin embargo, los visitantes seguirán la misma rutina que hace siglos. Por la vereda norte van a los trámites del gobierno y la administración. Sobre el costado poniente entran al lugar de la adoración y la plegaria. Y al centro, la cancha, la plaza, el kilómetro cero, seguirá siendo el punto donde nacen los caminos y donde criollos y forasteros confluyen a diario, atraídos por la misma costumbre invisible de reunirse aquí, igual hoy como hace 500 años.